Hola, buenas tardes. Iniciamos la grabación de la clase número 5 de las 12 que tenemos en el curso y vamos a hacer un breve repaso, como hacemos siempre, de el funcionamiento de la plataforma, ¿vale? Vamos a compartir la pantalla, como hacemos siempre, y vamos a poner el en pantalla lo que es la estructura principal de la plataforma, ¿vale? Acordaos que siempre decimos, siempre estamos recordando, siempre nada más nos sirve como elemento principal. En la pantalla, en la página principal de la plataforma, tenemos siempre eh, lo que es el acceso de la parte superior izquierda y el acceso de la parte superior derecha, donde siempre están los desplegables de acceso a la plataforma de las unidades y de las diferentes materias y complementos que nos ofrecen, ¿no? En la parte izquierda, si recordáis, tenemos lo que es el desplegable de todos los contenidos que hay en el curso, ¿de acuerdo? Y pinchando en la parte izquierda se desarrolla o se despliega, por decirlo de alguna manera, en la parte derecha, en la pantalla principal, la parte que está seleccionada, ¿no? Si damos a la parte obligatoria, veréis que aquí se abre y lo veis que lo pone muy clarito, importante, parte obligatoria del curso, ¿vale? Test inicial obligatorio, la unidad, el contenido, con su contenido y el cuestionario de cada unidad. Esto es lo obligatorio. El test inicial, el contenido y el cuestionario de cada uno de ellos y la evaluación final, donde aparece el cuestionario final, el cuestionario de satisfacción y la actividad obligatoria. Esto es lo único obligatorio. Lo recuerdo siempre porque creo que es todavía un elemento de confusión. ¿De acuerdo? Vale. Si pasáramos a desarrollar cada uno de ellos, tendríamos que pinchar en cada uno de ellos para ver lo que hay en cada unidad, que es el contenido didáctico que vosotros tenéis que revisar y si os da tiempo, una vez realizado la parte obligatoria, podéis hacer estas entregas de casos prácticos. ¿De acuerdo? Vale. En cada unidad será el mismo procedimiento y en la unidad de evaluación final obligatoria es donde aparece la actividad final obligatoria que tenéis que presentar. Luego tenéis el material complementario, que como siempre explicamos. Hola. Como siempre explicamos, en la parte izquierda tenemos el material complementario, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el material complementario que pasamos a desarrollar en caso de tener terminado la parte obligatoria, ¿de acuerdo? Y como último, en el área virtual, tenemos siempre lo que son las clases que se van haciendo y que se van grabando, ¿de acuerdo? Vale. Esto es con respecto a el funcionamiento de la parte de contenido de la plataforma, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda, ya sabéis que siempre me podéis preguntar igualmente, pero bueno, yo siempre lo recuerdo en los vídeos porque creo que es importante porque todavía algunos tienen dudas. Vale, esto con respecto a la parte de la plataforma. Y en la parte superior derecha tenemos el desplegable donde aparecen en el calendario las fechas de los diferentes seminarios que se van realizando y los cursos y las clases que se van realizando. ¿De acuerdo? Vale, esto aparece también en rojo las fechas y también nos aparece un poquito más abajo lo que son
los eventos que están marcados en el calendario en rojo te salen aquí desplegados, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que no hay duda en la cuestión de visualizar. Luego, un poquito más abajo tenéis mi contacto, el correo electrónico y el teléfono, y tenéis aquí el contacto de la compañera Ana, que lleva mm, el curso, en este caso vuestro, con la atención, el horario, para que podáis consultar las dudas que tengáis con respecto al curso, ¿vale? Y bueno, aquí abajo pues tenéis unos pequeños hashtags que tenemos aquí para, bueno, si queréis utilizarlos para diferentes redes sociales y bueno, pues para que sepa vuestros seguidores que estáis haciendo un curso determinado, ¿no? En este caso el de influencer turístico. Vale, esto es con respecto al curso, ¿de acuerdo? Con respecto a lo que es ya el temario, vamos a, si os parece, si no se va conectando nadie más, pues bueno, vamos dando el temario igualmente, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre doy unos minutos no es todavía y media, eh, para que de alguna manera los compañeros se puedan ir conectando en caso de que se conecten y si no, pues ya sabéis que podéis desconectaros también sin ningún problema y lo podéis ver luego porque se queda grabado, ¿vale? Bien. Eh, Buenos días, Francisco. Eh, Nos quedamos el otro día en la última clase que dimos, nos quedamos en el temario ya en ver lo que es la unidad 3, ¿vale? En la unidad 3 habla, habla mucho de, si la habéis llegado a ella, eh, ya en cosas como más concretas, por decirlo de alguna manera. Ya no habla tanto de los perfiles, no habla tanto de cosas, bueno, pues de alguna manera de definición de los roles y de unos conceptos muy, de alguna manera, como muy generalistas, ¿no? En el temario número 3 ya sí habla en concreto de lo que es la producción, ¿no? La producción de los materiales o las herramientas que se van a utilizar en los diferentes procesos a la hora de crear un proyecto, ¿de acuerdo? Eh, la producción fotográfica al final, que puede ser un elemento que incluso muchas veces le estamos dando un valor quizá desde mi punto de vista menos de lo que debiera, porque como el protagonismo que está adquiriendo el formato de vídeo, el formato animado, está lógicamente mucho más, por decirlo, generalizado ahora y se está utilizando muchísimo más en las redes sociales y en los ámbitos de producción, la fotografía se está quizá abandonando un poco en el sentido de darle el sentido y darle el conocimiento y darle incluso la emoción, ¿no? A lo a que le corresponde a la hora de crear un proyecto, ¿no? Yo creo que es uno de los pilares fundamentales al final en la creación y sobre todo en la profesión turística, ¿no? Eh, Desde mi punto de vista, no entender bien cómo se puede desarrollar una edición o una producción de un proyecto con fotografías bien planteadas puede hacer que no entendamos luego, posteriormente, bien la producción en un vídeo. ¿Por qué? Porque la composición a la hora de crear una imagen o de entender cómo hay que hacer una imagen bien compositiva nos va a ayudar mucho luego a la hora de crear vídeos, ¿no? Eh, la producción no puede entenderse desde el punto de vista de la comunicación, no puede entenderse bien sin la producción fotográfica, ¿no? Porque no solamente es una cuestión técnica, ¿no? Al final la imagen es una herramienta estratégica que nos permite transmitir experiencias, emociones y valores, ¿no?
En el contexto actual, como he dicho antes, no es necesario pues, disponer de un equipo profesional hoy en día muy complejo para generar imágenes de calidad, pero sí que es verdad que la evolución de los móviles ha ido muy rápido y nos ha democratizado, entre comillas, la producción, ¿no? De proyectos que no necesitamos hoy en día tener grandes presupuestos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Las pequeñas pymes, las empresas familiares, las guías turísticas, ¿no? Pues, o los creadores de contenido, pues es verdad que esta realidad nos ha ayudado mucho a la hora de facilitarnos el proceso, ¿no? Claro, ¿qué ocurre también? Em, Desde una perspectiva práctica y profesional, em, tenemos que entender que para generar imágenes coherentes, que de alguna manera lleguen a ser una experiencia real en el viajero, tenemos que controlar una serie de enfoques y de cuestiones técnicas que no son eh, carentes de importancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Entender que la comunicación como tal se tiene que entender como un conjunto, ¿vale? Eh, la fotografía ocupa un lugar central en la comunicación, ¿no? En este concreto en esta profesión, ¿no? ¿Por qué? Porque es como el primer punto de contacto entre el que va a ser supuesto viajero final y la experiencia que queremos proponer y queremos proyectar, ¿no? Antes de leer una descripción o de profundizar en detalles, ¿no? De una actividad concreta, de un proyecto, yo creo que el viajero siempre se suele formar, ¿no? Y quiere tener una visión, por decirlo de alguna manera, de lo que va a vivir, ¿vale? Esta primera percepción o esta primera sensación que puede tener, incluso que puede ser decisiva luego posteriormente en el interés, le va a crear confianza o no y le va a motivar a hacer algo hacia un lado o hacia otro, ¿no? Eh, no podéis ver nunca las imágenes cuando hagamos proyectos, no verlo nunca como una cuestión simplemente estética. La imagen siempre va a interpretar de alguna manera, y más en turismo, va a interpretar muy bien la experiencia que queremos trasladar, porque va a transmitir valores, emociones y sensaciones asociadas a lo que queremos proyectar. En turismo no se fotografía simplemente un lugar, ¿no? Un territorio. Yo creo que la fotografía puede transmitir también una forma de vivir las cosas, ¿no? Y de vivir esas sensaciones que queremos trasladar, ¿no? Eh, hay una palabra que a mí que me gusta mucho con el tema de la fotografía y es que la fotografía en sí actúa como, como un momento de anticipación a las emociones. A través de una imagen, el viajero, pues yo creo que intenta de alguna manera imaginar cómo va a ser esa vivencia real, ¿no? ¿Qué ambiente se va a encontrar? ¿Qué tipo de relación tendrá con el proyecto o con el entorno y las sensaciones que va a experimentar? Entonces, claro, en Andalucía en concreto, ¿no? Que es donde concretamente nos estamos proyectando, ¿no? Eh, es tan diversa la diversidad que tenemos de tipos de territorios, de culturas, de formas de entender la vida cotidiana también, ¿no? Y que al final esa anticipación en la imagen que estamos creando resulta bastante importante, ¿no? Evidentemente no tiene nada que ver Asturias con Andalucía. La luz, la forma de vivir, la temperatura, depende si es algo litoral o es algo de interior. O sea, es tan diferente las diferentes formas, valga la redundancia, ¿no? De vivir las cosas, que la anticipación que nos va a crear la imagen que vamos a destinar a crear un proyecto nos va a servir mucho para el proyecto final, ¿no?
La imagen, claro, también desempeña un papel muy importante a la hora de diferenciarte, ¿no? Claro, muchos destinos comparten recursos muy similares, ¿no? Y la forma de representarlos muchas veces visualmente, pues puede marcar una diferencia, ¿no? Es lo que decía antes, ¿no? Que la mirada que le ponemos a algo, pues va a dar un valor a lo que estamos creando que no va a tener nada que ver si lo hacemos de una manera o lo hacemos de otra, ¿no? Podemos amplificar el impacto o reducirlo, dependiendo de cómo hagamos las cosas, ¿no? Desde el punto de vista personal, perdón, profesional, mejor dicho, eh, entender que la fotografía es en sí misma una herramienta estratégica, nos implica de alguna manera hacer una reflexión continua sobre qué se muestra y para qué, o por qué, mejor dicho. No, no para qué, por qué. No es cuestión de hacer muchas imágenes, acumular muchas imágenes, sino de seleccionar realmente aquello que mejor puede representar la experiencia final y los valores del proyecto que quiero proyectar, ¿no? Al final esa decisión va a conllevar una eficacia en la comunicación y va a reforzar mucho la identidad visual nuestra, ¿no? Yo siempre os digo que de alguna manera reforcéis y tengáis muy claro como elemento principal vuestra diferenciación como marca. Eh, es muy importante entender que si yo soy un profesional y controlo muy bien las herramientas y las competencias digitales con respecto a mi profesión, de nada sirve si no sé transmitir bien. Y además de si no sé transmitir bien, no estoy identificado a la segmentación del público al que me quiero dirigir como marca propia y como una marca diferenciadora, pues bueno, al final tendré seguidores, pero esos seguidores van a ser muy volátiles. Entonces lo que me interesa es crear una marca, y cuando digo crear una marca no digo solamente crear un logotipo, es crear una marca de identidad propia, de identidad visual, que nos diferencie con respecto al resto. ¿Vale? Y eso lo va a dar un conjunto de muchísimas cosas, entre ellas también saber utilizar bien todo esto que estamos viendo ahora, ¿no? De la fotografía, ¿no? Em, yo creo que el viajero siempre, antes de llegar a un destino, se imagina o tiene una imagen mental a partir de las fotografías que consume o que ve, eh, se hace una idea mental y además se condiciona mucho sus expectativas y la forma que cree o que va a interpretar la vivencia real, ¿no? Entonces, la percepción visual se construye muchas veces a partir de elementos muy emocionales, ¿no? Y contextuales, ¿no? Una fotografía muchas veces puede transmitir calma, puede transmitir dinamismo, cercanía o incluso exclusividad, ¿no? Sin que además haya ningún haya nada añadido a esa imagen, ¿no? Simplemente con la imagen, ¿no? En turismo, además, es una profesión que la capacidad de sugerir sensaciones se convierte al final en una herramienta como muy importante, ¿no? Para orientar al viajero, ¿no? Incluso antes de que se produzca la propia decisión, ¿no? Lo decíamos antes, en Andalucía en concreto, la decisión o la percepción del destino está muy estrechamente vinculada a aspectos culturales, ¿no? Tradicionales o territoriales, ¿no? Incluso sociales también, ¿no? Y yo creo que al final el mostrar en las imágenes la vida cotidiana, los encuentros humanos, el entorno natural que tenemos, ¿no? Incluso ayudan mucho a construir mentalmente una percepción como más completa y auténtica de la realidad, ¿no? Incluso muchas veces de esa estandarización que hay, ¿no? De muchos iconos muchas veces y que al final no nos dicen nada, ¿no? Entonces yo creo que al final la fotografía contextualizada nos permite de alguna manera mostrar más las singularidades de cada lugar, ¿no? Y de cada territorio, ¿no? Y al final del proyecto que queremos plantear, ¿no? Em, la percepción que tiene el viajero, que puede tener el viajero de la experiencia que va a realizar, claro, tiene que ver de alguna manera
eh, cierta coherencia entre imagen y realidad. Cuando las fotografías reflejan bien el entorno y la actividad que se quiere proyectar, el viajero sí que va a tener una sensación más satisfactoria al comprobar que lo que él en su imagen mental tenía, más lo que ha desarrollado en la vivencia, se apoya mucho y le produce una expectativa cumplida, ¿no? Entonces, claro, si la percepción está distorsionada, pues al final lo que genera es mucha decepción y al final incluso puede dar puede compartir una emoción completamente negativa de la valoración de la experiencia. Entonces, claro, imágenes que están cuidadas, que son coherentes, que están bien seleccionadas, ¿no? Que transmiten profesionalidad, que nos fijamos en el detalle, claro, que muestran situaciones reales. Pues yo creo que al final eso da un trato muy cercano, transmite calidad humana también y yo creo que refuerza mucho la percepción visual, ¿no? Que genera en la confianza en el proyecto, ¿no? Yo creo que el viajero, el futuro viajero, siempre se siente más atraído por imágenes que puede verse reflejado, que muestran situaciones reales, que hay personas haciendo con cosas de la vida cotidiana y que son actividades accesibles, ¿no? Y que de alguna manera le favorecen también esa identificación con lo que él tiene en su mapa mental, ¿no? La conexión emocional al final es que es muy importante. Entonces, para tomar una decisión final, que haya esta conexión emocional es muy importante. Eh, claro, ¿qué nos faltaría para de alguna manera entender, si ya entendemos esto, para completar un poco más la percepción de la experiencia, ¿no? Pues yo creo que al final la narrativa. La narrativa al final, la narrativa visual, ¿eh? Las imágenes al final no se interpretan de una forma aislada, sino en un conjunto, ¿no? Una secuencia que sea coherente de fotografías que pueden contar una historia y guiar al viajero a través de esa experiencia, pues yo creo que al final permite no solamente mostrar la riqueza del territorio, ¿no? Y de diferentes perspectivas, ¿no? Sino que al final trabajar esa percepción implica eh, seleccionar muy bien qué imágenes vamos a compartir, porque no todas las fotografías aportan el mismo valor al relato, ¿no? Hay fotografías que transmiten muy bien la experiencia real y permite construir una percepción al viajero más ajustada a la realidad y más positiva del proyecto turístico, ¿no? Por eso es tan importante la percepción, ¿no? Que puede tener al final el cliente, ¿no? Em, claro, ¿qué ocurre? Es que hemos vivido un cambio de paradigma muy rápido, ¿no? El turismo no ha sido ajeno tampoco a ello, ¿no? Y es una profesión que, claro, se ha experimentado una transformación brutal en muy poco tiempo, ¿no? Y se ha evolucionado en los procesos, en las herramientas y en la forma de comunicar, ¿no? Entonces, decíamos antes que no hace falta tener grandes equipos, ¿no? Para completar un buen proyecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final eh, tenemos que también tener en cuenta que cuando trabajemos y colaboremos con empresas, con pymes o empresas familiares, aunque hay todo esto de cambio y todo el mundo accede a ello, no todo el mundo sabe utilizar este tipo de materiales o de herramientas que tenemos a nuestra mano, ¿no? Pensar que la gran mayoría del tejido turístico en Andalucía está formado por pequeños proyectos, ¿no? Empresas pequeñas y donde al final entender y tú servir de enlace para poder hacerles entender todo esto, pues les desprende de muchísima responsabilidad y al final terminan confiando bueno, pues en todos estos proyectos y todas estas, en este caso, personas, ¿no? Que se van a dedicar a ello y que les transmiten, pues, una serie de, no solamente confianza, sino también un valor diferencial, ¿no? Em, a mí me gusta siempre plantear
pequeños aspectos que son quizá no tan valorables en la construcción de esto que estamos hablando de las imágenes, porque quizá ponemos todo el valor de la herramienta, en este caso del móvil, ¿no? O de la cámara, en que nos haga el trabajo. Eh, Está muy bien que de hoy en día las herramientas nos estén facilitando todo esto, pero tenemos que tener unos mínimos de conceptos claros para que muchas veces lo que nos dan las propias herramientas digitales como algo ya hecho no siempre vale. Entender que, por ejemplo, conocer eh, la calidad visual de lo que estamos haciendo, entender ajustes sencillos de luz, de contraste, de encuadre. Eh, Hay muchos elementos que si no los controlamos y no sabemos diferenciarlos, la capacidad o la calidad de la imagen que vamos a transmitir, si lo ponemos todo en manos del automatismo de los medios digitales o de las herramientas digitales, podemos perder muchas oportunidades también de hacer cosas diferentes, ¿no? Muchas veces nos viene muy bien que las cámaras hoy en día y los móviles pues nos den ya prácticamente todo hecho, pero es bueno que sepamos utilizar los medios que tenemos a nuestra disposición desde un punto de vista del conocimiento para luego nosotros también elegir si eso lo que hemos hecho automático nos vale o no nos vale, ¿no? Um, Pensar que los cambios de luz, situaciones inesperadas, ¿no? Cuando estamos creando proyectos, ¿no? Pues nos vamos a encontrar muchas veces con la vida cotidiana y cuando hagamos un proyecto, pues situaciones diferentes, ¿no? No es lo mismo hacer un proyecto en una estacionalidad determinada, que decir, en verano que en invierno. ¿Por qué? Pues porque al final tienes que adaptarte a esa realidad, ¿no? Desde una perspectiva profesional, ¿no? Y claro, te exiges de alguna manera desarrollar bien qué criterios sobre qué voy a fotografiar y cómo hacerlo. La planificación, la reflexión previa nos van a ayudar mucho a que estos medios que tenemos, de una forma estratégica, vamos a alinear muy bien las imágenes con la identidad y los valores del proyecto, ¿no? Que queremos hacer. Entonces, no dejéis todo en manos siempre de, bueno, pues de los automatismos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué os digo todo esto? Pues porque al final la composición y la mirada es muy importante, es un elemento clave en la fotografía turística. Yo veo multitud de proyectos que no me aportan absolutamente nada, son todos iguales. Entonces, si queremos diferenciarnos, tenemos que entender que la composición de lo que estamos haciendo, a quién se está dirigiendo. Y evidentemente se está dirigiendo la mirada del espectador, ¿no? Entonces, más allá de la técnica, la composición va a reflejar siempre una intención narrativa del fotógrafo o del profesional y va a condicionar mucho la forma en la que el viajero luego va a interpretar la experiencia, ¿no? Yo creo que una buena composición va a ayudar muchísimo a contar historias visuales de una manera muy clara y muy atractiva, ¿no? La mirada fotográfica al final implica aprender muy bien a observar el entorno de una perspectiva, desde una perspectiva comunicativa. Yo creo que no se trata únicamente de capturar un lugar, ¿no? No es una cuestión de hago una foto y ya está, ¿no? Tengo que seleccionar qué se muestra y qué se deja fuera del encuadre. Los espacios turísticos que tenemos en esta región están cargados de elementos culturales y paisajísticos, ¿no? Eh, entonces, claro, elegir muy bien o seleccionar muy bien es fundamental para evitar al final imágenes saturadas o confusas, ¿no? La composición nos va a permitir siempre destacar lo esencial de la experiencia. A través de un encuadre que estemos haciendo, puedo dirigir la atención hacia un detalle o una acción o una relación humana o definir el carácter de un lugar, ¿no? De alguna manera el turismo en este enfoque nos ayuda mucho a transmitir las sensaciones y los valores que están asociados al destino del proyecto, ¿no? Mucho más allá de la apariencia física, ¿no? El uso del espacio dentro de la imagen
influyen mucho en la percepción de la experiencia. No es lo mismo una composición equilibrada, mm, que te puede transmitir armonía o calma, a una composición pues más dinámica, ¿no? Que puede sugerir movimiento, que puede sugerir una actividad concreta, ¿no? Una composición pues bueno, que adapta de alguna manera el relato visual al tipo de experiencia que estamos comunicando o que deseamos comunicar, ya sea pues contemplativa, cultural o activa, pues va a definir muy bien, adaptar luego además el relato, ¿no? Em, yo creo que al final todos como seres humanos eh, buscamos la empatía, ¿no? Eh, la mirada fotográfica no es ajena a eso, quiere decirse. La empatía en la mirada fotográfica es un elemento clave. ¿Por qué? Porque estamos fotografiando desde el punto de vista del viajero, porque le vamos a intentar ayudar a que genere una identificación con lo que estamos haciendo y una cercanía. Entonces, mostrar escenas que se viven a personas interactuando o con el entorno o con momentos cotidianos de la vida, pues yo creo que al final permite muy bien que el espectador se imagine dentro de esa experiencia, ¿no? Entonces yo creo que eso siempre va a reforzar mucho lo que es la conexión emocional con el destino. Em, Desde una perspectiva profesional, desarrollar una mirada fotográfica mm, implica no solamente práctica, sino reflexión, mucha reflexión. Esto es una profesión que, aunque puede parecer muy poco reflexiva o muy autodidacta en muchos casos, necesita de muchísima reflexión. ¿Por qué? Porque debemos de analizar las propias imágenes, ¿no? Identificar qué funciona y qué se puede mejorar. Eso nos va a ayudar luego mucho a construir un estilo visual coherente. Nos va a ayudar mucho a una comunicación al final más eficaz y que esté alineada con la identidad del proyecto que queremos proyectar. Al final, la composición y la mirada fotográfica son la mejor manera de comunicar de forma visual. Si lo aplicamos con criterio, nos va a permitir de alguna manera crear imágenes que transmiten experiencias reales, generan interés y refuerzan la percepción del destino. Eh, si eso lo tenemos claro, ya podemos entrar en la construcción de determinados detalles que son determinantes en la fotografía, como puede ser la luz, eh, que es, diría, lo que más influye directamente en la atmósfera, en la emoción y en la percepción de la experiencia, ¿no? Que se quiere representar. Mucho más allá de la técnica, ¿no? De lo que decíamos antes de la técnica, de conocer la técnica, ¿no? La luz al final define el carácter de la imagen, ¿no? Y va a condicionar mucho cómo se interpreta por parte del viajero el destino. Eh, en turismo, aprender a observar y aprovechar la luz natural es muy importante para comunicar de forma honesta y atractiva. Pensar que la luz varía a lo largo del día. Los que seáis profesionales o que tengáis conocimientos altos de fotografía, sabéis que la luz natural varía a lo largo del día y a lo largo del año. No es lo mismo la luz de verano que la luz de invierno. Se generan diferentes ambientes en un mismo espacio. Entonces, esta valoración muchas veces resulta muy importante debido a la diversidad de paisajes y condiciones climáticas que nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, pues entender que la primera luz de la mañana es completamente diferente a la de la tarde, de la final de la tarde,
nos van a dar sensaciones y emociones muchísimo más cálidas y envolventes, depende de ahora que a otra, ¿no? Eh, Siendo algo muy obvio, no es tan conocido o tan usado o tan eh, estudiado, por decirlo de alguna manera, a la hora de hacer las cosas, ¿no? Hay gente pues, que depende de por dónde quiera hacer un proyecto, no se plantea ni tan siquiera muchas veces el tema de la luz. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que a lo mejor podemos dar una sensación completamente diferente a lo que queríamos plantear, ¿no? La relación al final entre la luz y el entorno es muy importante, ¿no? Porque la luz no actúa de una forma aislada. Eh, Interactúa con los elementos del espacio, ¿no? Con la arquitectura, con la naturaleza, con las personas, con las texturas. Entonces, de alguna manera, esta interacción nos permite destacar como detalles que definen el carácter de un lugar, ¿no? Como la piedra de un casco histórico, la vegetación. eh, bueno, pues hay muchísimas cosas que en el entorno aportan contexto, ¿no? Y que significan o que dan significado a la imagen. Em, Fotografiar una experiencia determinada implica tener en cuenta no solamente el sujeto principal, sino todo lo que hay alrededor de ese sujeto principal, ¿no? Pensar que muchísimas veces el entorno suele estar lleno de referencias culturales, ¿no? Y paisajísticas, ¿no? Y esto, claro, da un valor, enriquece mucho el relato visual, pero no saber integrarlos de una forma consciente no nos va a poder permitir construir imágenes de alguna manera más completas, ¿no? Y que sean con una narrativa coherente, ¿no? Em, yo sí os diría que no utilicéis efectos artificiales excesivos, porque al final contribuyen a una representación no fiel o no correcta del destino, donde puede luego haber una diferenciación muy alta entre lo que ven y lo que viven. Entonces, la fidelidad es muy importante en turismo, ¿vale? Porque refuerza mucho la confianza del viajero y nos va a ayudar además a generar expectativas eh, realistas, ¿no? De la experiencia que queremos proyectar, ¿no? Entonces, bueno, pues tan importante es saber adaptarse a condiciones cambiantes como entender también que la luz puede variar rápidamente y que, bueno, pues que tenemos que observar con atención y adaptarnos al momento, ¿no? Y aprovechar incluso las oportunidades que de una manera espontánea te pueden surgir y te pueden aportar naturalidad a la imagen, ¿no? Em, la autenticidad al final, eso que todo el mundo dice, quiero ser auténtico, ¿no? Quiero ser, yo creo que al final es uno de los valores que en la comunicación más se intentan llegar a ello, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pensar que el viajero, el futuro viajero está saturado de imágenes, ¿no? De impactos, de emociones, ¿no? Y al final el viajero yo creo que tarde o temprano termina desconfiando de fotografías excesivamente artificiales, ¿no? Mm, Eso quizá en el pasado podía funcionar, ahora no funciona. Ahora la gente busca en esa saturación de impulsos y de impactos, yo creo que busca un destino que se represente de forma honesta, ¿no? Y que sea también respetuoso con la experiencia real que se va a ofrecer, ¿no? Eh, yo creo que la fotografía que se puede o que más se valora al final no implica renunciar de alguna manera a la calidad. No es una cuestión de eso, es priorizar la fidelidad que queremos proyectar en nuestro proyecto, la fidelidad que puede encontrarse entre el entorno y la vivencia, ¿no? Mostrar siempre el destino como es, con sus matices, con sus particularidades, con bueno, un montón de cosas, ¿no? Al final sí que es verdad que nos permite construir pues una relación de confianza, ¿no?
porque esa confianza va a condicionar mucho la satisfacción y la percepción que se va a tener posteriormente de la experiencia del proyecto. Em, Pensar que la coherencia entre la... Yo creo que al final un poco como todo en la vida, ¿no? La coherencia al final es clave, ¿no? Para gestionar expectativas. Si yo no hay coherencia entre la imagen y el destino, pues no genero expectativas, genero decepción. Entonces, si yo muestro fielmente el entorno, ¿de acuerdo? Eh, el ritmo y el tipo de experiencia que estoy desarrollando, yo creo que el viajero de alguna manera llega con una idea como más ajustada, ¿no? De lo que se va a encontrar. Pensar que en Andalucía es que conviven destinos completamente diferentes, urbanos, rurales, costeros, de interior, y al final cada territorio pues tiene unas características, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si mostramos todo eso, esa coherencia ayuda a atraer a un público que está alineado al final con cada propuesta que queremos plantear, ¿no? Porque cada una lleva sus propias particularidades, ¿no? Yo creo que además es un error por parte de muchísimos influencers y de muchísimos creadores de contenido no mostrar la autenticidad que se construye a raíz de imágenes y de vídeos muchas veces donde no se incluyen la dimensión humana. Eh, la fotografía al final en turismo lo que intenta es mostrar y aportar cercanía. Si no mostramos interacción humana o dimensión humana, estamos haciendo el efecto contrario, ¿no? Mostrar interacciones reales, gestos cotidianos de la gente o momentos que son compartidos entre, bueno, pues, personas, yo creo que ayudan mucho y nos permiten mucho también transmitir la esencia más allá del paisaje o del monumento, ¿no? El trato personal al final es que es muy, es un valor diferencial grandísimo, ¿no? Porque yo creo que al final nos aporta un valor eh, muchísimo más importante que muchísimas cosas, ¿no? Porque yo creo que además nos quita, nos desestandariza, por decirlo de alguna manera, o nos quita, nos evita que hagamos cosas comunes, por decirlo de alguna manera. Repetir imágenes muchas veces similares, encuadres previsibles o estéticas que ya están muy vistas, yo creo que al final diluyen mucho, ¿no? La identidad del destino, ¿no? Es como que sabemos muy bien, determinados destinos sabemos muy bien lo que nos vamos a encontrar ya, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Marcar esa diferencia. Una visión diferente del proyecto, de la imagen que quiero trasladar, ¿no? Yo creo que al final todas esas cosas ayudan mucho a evitar enfoques invasivos, ¿no? Que estén descontextualizados, que al final yo creo que va a ser como más profesional o tener una perspectiva más profesional y trabajar con más autenticidad en el proyecto, ¿no? Pero claro, para hacer eso necesitamos reflexión, necesitamos lo que digo siempre, ¿no? Reflexión, criterio, seleccionar qué imágenes voy a compartir, cómo se contextualiza todo con la estrategia comunicativa que estoy haciendo, ¿no? Entonces, el relato, o sea, todo esto, teniéndolo claro, nos ayuda mucho a construir un relato visual que esté alineado con los valores del proyecto y con la realidad del territorio que voy a mostrar luego, ¿no? Entonces, mm, creo que además siempre os lo digo, ¿no? La honestidad con lo que hago es muy importante, aunque al principio no sea un elemento que nos aporte seguidores y nos aporte al principio quizá visibilidad en determinados proyectos y en determinadas cosas, al final la honestidad narrativa y la honestidad visual es importantísima. Em, Porque hay coherencia y al haber coherencia, pues al final la gente busca eso, busca coherencia, busca honestidad, busca que no le engañen, ¿no? Que, eh, bueno, pues tenemos que marcar esa diferencia, ¿no? Eh,
En el ámbito, por ejemplo, de los guías turísticos, ¿no? Y profesionales que se dedican a la interpretación del patrimonio, la fotografía al final permite pues, ampliar y reforzar mucho el relato de la experiencia que estamos haciendo, ¿no? Imágenes que tomamos siempre desde una visita, ¿no? O una ruta o una actividad cultural, por ejemplo, pues bueno, pueden ayudar mucho para mostrar el enfoque de un proyecto, ¿no? A anticipar lo que es la experiencia o la vivencia que va a tener el viajero y de alguna manera también van a mantener un vínculo después de la experiencia que ha vivido. Pensar que hay muchas cosas, muchos proyectos que se hacen que se basan en el contacto directo con el entorno, la historia y la dimensión humana. Entonces, eso aporta muchísimo valor comunicativo, ¿vale? Eh, Mostrar muchas veces espacios reales, momentos cotidianos y detalles del entorno del territorio, yo creo que es lo que hablamos antes, ¿no? Refuerza mucho la comunicación visual, nos da una imagen honesta y cercana del proyecto y, bueno, yo creo que da mucha confianza, ¿no? Y sobre todo identificas muy bien si la experiencia encaja con los intereses del viajero, ¿no? Entonces, eh, fijaros lo importante que es todo lo que hay alrededor de la decisión de tomar un proyecto con unas imágenes, con unos conceptos claros, con una planificación elaborada y con una reflexión profunda del territorio y del proyecto que quiero hacer, ¿no? Entonces, claro, todo esto va a contribuir de alguna manera a atraer a un público mucho más alineado con tu propuesta, ¿no? Em, Una de las cosas también más importantes que tenemos que lo he dicho antes, ¿no? La planificación. Eh, no solamente es decidir en qué momentos tengo que fotografiar, desde qué perspectiva y con qué objetivo, ¿no? Eso va a ser importantísimo porque nos va a mejorar mucho organizar la comunicación, pero también tenemos que adaptar la fotografía a los distintos usos digitales que hay, ¿no? Pensar que una misma fotografía puede formar parte de un relato visual amplio siempre y cuando se integra dentro de una estrategia coherente. Eh, no toda la promoción que yo puedo hacer de un territorio, si yo no lo hago con una planificación del contenido eh, estudiada, por decirlo de alguna manera, eh, digo estudiada porque no todos los canales a los que vamos a ir luego a plantear estos proyectos van a funcionar de la misma forma, ¿vale? Luego tienes que adaptar esa comunicación al tipo del formato que voy a utilizar luego después. Entonces, claro, si además de todo eso mostramos el entorno lógicamente con respeto, evitando la sobreexposición de espacios que son frágiles, que es que hay muchísimos elementos que además de los formatos a los que me voy a dirigir luego y voy a tener que adaptar todo eso, si yo además muestro con el entorno todo ese tipo de coherencia visual, narrativa y además respeto a la dimensión humana y del espacio, ese enfoque me va a llevar a un tipo de segmentación de público que va a estar muy receptivo a consumir ese tipo de proyectos, ¿no? Eh, el vídeo, por ejemplo, con respecto a las imágenes, quizá en algunos aspectos es un poco diferente a lo que estábamos hablando ahora con el tema de las imágenes. ¿Por qué? Primero porque es uno de los formatos que más influye, ¿no? Porque, bueno, pues al final
a través del movimiento, el sonido, el ritmo, pues el vídeo permite una serie de, no es que permita, muestra una forma de vivir la experiencia mm, más cercana a la vivencia real, porque te facilita como cliente o como viajero anticipar más las sensaciones y las emociones antes de llegar al destino, porque es vivo, ¿vale? Eh, claro, el vídeo ha adquirido un papel súper estratégico, muy importante. Han cambiado tanto los hábitos de consumo que los contenidos audiovisuales que se hacen cada vez son más breves, más directos y mucho más adaptados a los dispositivos móviles, ¿no? A la movilidad. Eh, Antes os decía, ¿no? Si conoces bien las herramientas con las que voy a trabajar y dominas, en este caso, en el vídeo, la grabación y la edición de vídeo, al final supone una oportunidad para mejorar muchísimo lo que es la visibilidad y conectar con la gente, ¿no? De una manera más efectiva. La fotografía nos permite otras cosas, pero el vídeo nos conecta rápidamente de una forma mucho más efectiva, ¿no? Eso no quiere decir que haya que abandonar la fotografía. Em, yo creo que al final también tenemos que entender que mm, aunque el vídeo se ha consolidado como el formato central de la comunicación, combinar o saber combinar imágenes, sonido y movimiento, hoy en día tenemos prácticamente el 80% para transmitir sensaciones de una forma cercana y real o lo más real posible que otros formatos, ¿no? Los viajeros o los futuros viajeros consumen muchísimo volumen de contenido audiovisual, ¿no? Y más en los dispositivos móviles hoy en día. Eh, ¿Qué tiene de bueno que nos hayan acercado con los formatos digitales al cliente rápidamente mostrar esa diversidad de territorio? Bueno, pues en sí misma la inclusión de determinados proyectos, de determinadas realidades de territorio y determinadas propuestas que antes estaban excluidas, ¿no? De muchísimos destinos, ¿no? Yo creo que al final eh, la diversidad, permitir mostrar la diversidad del territorio que se tiene y que no son genéricos y que han valido para dar muchísima más viabilidad a proyectos que antes estaban abandonados o que no eran referencia o que no estaban enmarcados como importantes, yo creo que al final el creador tiene que entender que eh, no tenemos que a través del vídeo mostrar solamente lugares, sino interpretar la experiencia. Porque a través del ritmo, muchas veces, la duración de los planos o el uso del sonido, ¿no? El que está creando el proyecto puede transmitir calma o puedes transmitir completamente lo diferente, completamente diferente, ¿no? Crear dinamismo o actividad o intensidad, ¿no? Más que, o cercanía, depende. Eh, ¿Qué ocurre? Que esto lo permite el vídeo, ¿no? Y lo permite como una herramienta narrativa en sí misma. Eh, Nos permite de alguna manera imaginar cómo será la vivencia real definitiva, ¿no? O del final.
Em, Esto va a implicar también, de alguna manera, que el cliente, que el viajero, se sienta directamente motivado para elegir un destino u otro o una actividad concreta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el vídeo al final facilita la identificación que tiene el viajero con la experiencia, ¿vale? Mostrar personas en una situación cotidiana, yo creo que al final eh, permite mm, como que el cliente se vea reflejado, ¿no? En la escena, ¿no? Que queremos transmitir, ¿no? Em, Planificar dentro de la estrategia de comunicación todo esto eh, implica que entendamos que grabar de forma improvisada no lo es todo. O sea, hay gente que defiende ahora que la improvisación crea comunicación directa y emoción directa, pero yo creo que al final, si todo eso no tiene un propósito claro y alineado con la identidad del proyecto que estamos planteando, creo que tenemos el efecto contrario. Entonces, que seamos conscientes que planificar es importantísimo, ¿de acuerdo? Y más en las redes sociales. ¿M? Pensar que mm, el vídeo turístico, la principal función no es mostrar información como tal exhaustiva, es captar y más en las redes sociales, captar la atención del viajero, despertar un interés en él y generar una conexión emocional en un tiempo reducido, ¿no? Eh, claro, es que esto ha sido un cambio brutal para las generaciones, eh, claro, de 10 años hacia atrás, ¿no? O 15. Las redes sociales condicionan muchísimo hoy en día, nos guste o no, la forma en que se consume el vídeo de los proyectos que hacemos. Eh, Cada vez más gente utiliza las redes sociales para ver o visualizar contenidos en momentos muy breves, ¿no? A través del móvil y en entornos de distracción, ¿no? Por eso al final el vídeo turístico debe de ser muy claro, muy directo y muy fácil de comprender desde los primeros segundos. Esta inmediatez o esta rapidez es clave para destacar en la gran cantidad de estímulos y de estímulos y de información que nos llega, ¿no? Tan rápida. Em, Pensar que el vídeo hay una función principal con la que cumple, ¿no? Y es inspirar. Mm, si pretendemos de alguna manera que el vídeo tenga una función de explicación de una experiencia al detalle, creo que es un error. Yo creo que tenemos que entender que el vídeo debe de transmitir e inspirar sensaciones y provocar el deseo de vivirla, ¿vale? Eh, Saber adaptarnos al formato es muy importante porque ya sabéis que las redes sociales hoy en día priorizan vídeos verticales, ¿no? O cuadrados, con una duración limitada y un ritmo más o menos ágil, ¿no? Estas condiciones al final, ¿qué hacen? Pues influyen mucho en la manera de grabar, ¿no? De los profesionales, ¿no? Y luego de editar el contenido. Adaptarse en esta profesión, en el turismo en concreto, adaptarse a estos formatos no implica, que es lo que hacen muchos, limitar o simplificar el mensaje. Es, es aprender a reinterpretarlo para cada canal.
¿de acuerdo? Eh, pensar que el vídeo al final lo que hace es eh, interacción. Entonces, comentarios, reacciones y reacciones compartidas, ¿no? Pues al final forman parte del impacto, ¿no? Del contenido que estamos haciendo. Entonces, esta interacción le permite al profesional que estamos creando el proyecto conocer también mejor a la audiencia que tiene, ¿no? Y incluso ajustar el relato al público que va teniendo, ¿no? Claro, es que la relación al final cercana con, con, con el viajero es un valor en sí. La interacción que vamos a tener con el cliente va a reforzar mucho la conexión al final. Entonces, eh, mm, presentar una experiencia determinada, ¿no? Mostrar el ambiente de un territorio, eh, documentar un momento concreto, ¿no? O reforzar la identidad de un proyecto, esta versatilidad a la hora de usar y de presentar una experiencia nos va a permitir también integrar en el vídeo en distintas fases, ¿vale? Cuando hablo de distintas fases me refiero al viajero, ¿eh? Al proceso de la decisión del viajero, ¿no? Em, las imágenes en movimiento, al final, asociadas a emociones, terminan permaneciendo en el recuerdo, ¿no? Y al final van a facilitar mucho la recomendación posterior. Eh, Sobre todo en proyectos locales que dependen mucho de la visibilidad, ¿no? Y de la reputación, mm, crear esta sensación que el cliente, que el viajero mantenga en el recuerdo es muy importante, ¿vale? Porque si yo tengo claro que la planificación, o sea, que para crear un proyecto de vídeo concreto requiere de la planificación, de tener criterio, de tener coherencia narrativa y visual, de seleccionar muy bien qué mostramos, cómo lo mostramos y qué objetivo vamos a tener, ¿no? Para que el formato o el potencial del formato no caiga en la improvisación, por decirlo de alguna manera, va a ayudar mucho, esta planificación va a ayudar mucho a mantener la coherencia con la experiencia real del destino, ¿no? Eh, yo creo que al final entender las características tanto de la imagen, ¿no? como del vídeo nos va a ayudar mucho en el futuro a crear proyectos de manera estratégica, ¿no? Y sobre todo ser auténticos y alinearnos muy bien con la realidad del territorio, ¿no? Y al final crear una segmentación muy propia del cliente o del viajero que nos va a seguir. Con lo que decía también antes, ¿no? Con la identificación, la diferenciación de nuestra propia marca, pues ya en sí va a crear una segmentación del público que nos va a seguir. Pero si además todo esto lo tenemos claro, vamos a tener una parte muy importante ya hecha, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Em, yo me he encontrado, por ejemplo, en muchos de los proyectos que estáis presentando en el curso, cuando presentáis un reel o presentáis un pequeño proyecto muy pequeño, ¿no? de ejemplo, y utilizáis imágenes, utilizáis vídeo, no cuidáis eh, eh, la estabilidad, por decirlo de una manera cercana, la estabilidad de la grabación del proyecto. Crear movimientos bruscos o planos inestables. Eso crea directamente, aparte de una sensación no profesional, dificulta mucho lo que es la comprensión de lo que quiero decir. Porque al final lo que queremos transmitir son, hemos dicho, sensaciones, ¿no? Agradables, ¿no? Las que sean, ¿no? Al final cuidar
la estabilidad del proyecto como tal nos va a transmitir una experiencia visual más relajada, más fluida, ¿no? Eh, el sonido ocurre lo mismo. No se puede meter cualquier cosa. Hay que cuidar mucho eh, que aunque hay muchos vídeos que se consumen sin audio, el sonido ambiente muchas veces aporta contenido, aporta contexto. Entonces, y realismo, ¿no? Entonces, no siempre hay que meter música. Bueno, pues a lo mejor incluso depende de dónde, pues el murmullo de una plaza o de el viento o una conversación espontánea sin grandes desniveles de sonido enriquecen mucho el relato audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que al final también eh, todo eso aporta una calidad en lo que estoy presentando, ¿no? Es como la duración de los planos, pues va a influir también mucho a la hora de el ritmo del vídeo, ¿no? Todos conocemos muchísimas ejemplos de familiares o amigos de grabando vídeos de una zona, de un mismo sitio, haciendo barridos hacia adelante, hacia detrás, volviendo al mismo. O sea, no mostrar más significa hacerlo mejor. Muchas veces estamos obcecados que lo que nosotros estamos viendo queremos mostrarlo de la misma manera que lo estamos viendo y no es así. La duración de los planos, eh, eh, planos demasiados largos, pues al final es que se termina haciendo monótono, ¿no? Entonces, eh, lo contrario tampoco, o sea, que decir, planos excesivamente breves dificultan la comprensión, ¿no? Porque no te da tiempo a encontrar ese equilibrio, ¿no? Entonces yo creo que al final mostrar o encontrar un equilibrio entre construir un relato claro y agradable es muy importante a la hora de cómo quiero comunicar, ¿no? Además de todas las cosas que hemos visto, ¿no? Mm, no sé, imaginar, por ejemplo, el tema de la altura de la cámara, que me lo he encontrado muchísimo. No es lo mismo grabar desde la altura de los ojos o desde el punto de vista del viajero, porque cambia mucho la perspectiva de identificación y da una cercanía completamente diferente. El enfoque de cómo grabamos permite quizá al viajero imaginarse dentro de la experiencia. Entonces no es lo mismo desde un ángulo que desde otro, cómo grabo y desde qué punto de vista estoy grabando, ¿no? Eh, claro, me decían algunos alumnos, ¿no? El otro día. Claro, es que no tener determinado material para poder trabajar de una manera profesional, pues implica eh, asumir limitaciones, ¿no? En los proyectos que estoy haciendo, ¿no? Eh, yo creo que damos demasiada importancia en el mundo en el que vivimos a tener, os lo digo por, está todo el mundo obsesionado con tener un gran móvil. eh, no siempre tenemos que hacer grandes desembolsos para crear proyectos chulos. Mm, es más, para mí es muchísimo más importante saber mostrar eh, un proyecto bien planificado, bien trabajado, bien organizado y con un mensaje narrativo y visual coherente es muchísimo mejor que tener un vídeo de calidad donde no está equilibrado, donde no hay coherencia visual con la narrativa y hay una distorsión con filtros, con encuadres distorsionados, con... La calidad no es solamente técnica, tiene que ser también de todo tipo. Entonces, elegir el plano correcto, ¿no? La elección del plano, con planos abiertos a lo mejor, que permiten situar al espectador en el entorno, es mucho más importante a lo mejor que la calidad del vídeo en sí, ¿no? Evidentemente, si una calidad mala del vídeo, evidentemente no funciona nada, pero entenderme lo que estoy diciendo, no que no nos vayamos a
hacer desembolsos al principio de grandes herramientas que no nos van a solucionar ni nos van a dar una diferenciación brutal con respecto a lo que hacen otra gente, ¿no? Eh, yo creo que también la secuencia no solamente del plano que elijamos eh, a la hora de crear el proyecto, la secuencia es muy importante, ¿no? Pensar que el vídeo no se compone de imágenes aisladas, sino de una sucesión de planos que se realizan o se relacionan entre sí, ¿no? El orden de cómo mostramos las cosas influye mucho en la comprensión y en la emoción transmitida, ¿no? Eh, una secuencia que esté bien estructurada nos va a permitir guiar muy bien al cliente, al espectador, a través de la experiencia, ¿no? De una forma natural. Entonces, el movimiento en sí de esa secuencia nos va a aportar dentro del plano un dinamismo, un realismo. No es lo mismo movimientos suaves y controlados que ayudan a transmitir emociones agradables, sino que además nos van a dar la sensación contraria a, a, a- a la confusión, ¿no? Entonces, yo creo que el movimiento debe estar siempre al servicio del relato y de la experiencia que deseamos comunicar, ¿no? Eh, el ritmo audiovisual se va a construir siempre eh, a partir de la duración de los planos y de la relación entre imagen y sonido. Un ritmo que esté pausado transmite calma, mientras que un ritmo más ágil sugiere actividad, ¿no? Y dinamismo. Adaptar muy bien el ritmo al tipo de experiencia, pues es muy importante para una comunicación luego coherente, ¿no? Desde una perspectiva narrativa, el lenguaje audiovisual sí nos permite contar historias. Un vídeo turístico puede mostrar el inicio, el desarrollo y el cierre de una experiencia, aunque sea de una forma implícita. Esta estructura al final lo que va a hacer es facilitar mucho la comprensión, ¿no? Y la mejora de la conexión emocional con el espectador. Entonces, aplicar el lenguaje audiovisual al turismo no requiere de conocimientos técnicos muy avanzados, sino de sensibilidad y criterio. Observar cómo se construyen otros relatos audiovisuales en las diferentes plataformas y reflexionar sobre el efecto de cada recurso, yo creo que ayuda mucho a mejorar poco a poco la calidad del contenido. Eh, saber editar contenido nos va a ayudar mucho a organizar el material y a construir un relato pues, que sea comprensible, ¿no? En el contexto de las redes sociales, la edición no busca lo que os decía antes, ¿no? Sofisticación técnica. Yo creo que al final lo que busca la gente es claridad, ritmo y coherencia con la experiencia que deseamos comunicar, ¿no? Eh, yo creo que una edición adecuada va a ayudar muchísimo a la eficacia del vídeo. Entonces, tenemos que tener muy claro que esa edición tiene que estar basada en seleccionar los fragmentos más representativos de la experiencia, ¿no? Que hemos creado, ¿no? Y luego ordenarlos de forma lógica, ¿no? Es que es fundamental porque si tenemos mucho material grabado, pero no aporta el valor narrativo que necesitamos, pues no vale de nada, ¿no? Entonces, por eso os digo que elegir muy bien los planos que queremos transmitir eh, yo qué sé, imaginaros una atmósfera determinada, ¿no? Pues es que, o un entorno, o una vivencia, ¿no? Pues al final es muy importante esa edición y ese ordenamiento
de forma lógica, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso luego nos va a dar un ritmo. Nos va a dar un ritmo que como la gente lo que demanda es ritmo rápido o ágil, claro, es necesario evitar lo contrario, la lentitud o la repetición, ¿no? Tenemos que adaptarnos al ritmo de la experiencia, ¿no? Más pausado quizá para propuestas contemplativas y más dinámico para actividades activas o urbanas, ¿no? La duración al final de los planos va a influir mucho directamente en la atención del viajero, del espectador, y planos excesivamente largos, yo creo que puede provocar desconexión, ¿no? Entonces, que aprendamos a que cortes, a lo mejor demasiado rápidos, van a dificultar la comprensión y muy largos, desconexión, ¿no? Entonces, el equilibrio nos va a permitir transmitir la experiencia sin saturar. Y esto es fundamental en esta profesión, o sea, porque contribuye mucho a una percepción mucho más agradable de lo que estamos viendo, ¿no? Y que no se desconecten, ¿no? De esa experiencia, ¿no? Eh, Dijimos que un aspecto relevante muy importante es el sonido, es la integración del sonido. La música o el sonido, en este caso ambiente o de lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues al final nos acompaña en el relato sin crear ninguna distorsión, ¿no? Si no aportamos en el entorno, o sea, estamos grabando algo y no aportamos a través del sonido identidad, ¿no? Y reforzamos la sensación de autenticidad, yo creo que al final hay algo que no va a quedar, no va a conectar, ¿no? Eh, es como si decidimos que lo que estamos grabando vale para todos los canales igual, no vale igual para TikTok que para Instagram, que para... Es que cada formato tiene también su propio, bueno, forma de adaptar ese formato al canal, ¿no? Hay que ajustar la dirección, perdón, la duración el encuadre o incluso la estructura, ¿no? Es que no es lo mismo una plataforma que otra, ¿no? Porque va a ayudar mucho y va a facilitar mucho la visualización y la eficacia del contenido, ¿no? Em, Practicar un poco este tipo de cosas nos van a ayudar mucho a entender muchas cosas, porque muchas veces tenemos, esto es como el conducir. Si tú ya sabes conducir antes de que te enseñen, eh, tú ya tienes unas dinámicas preestablecidas y unas creencias preestablecidas que te van a, en vez de ayudar, te van a dificultar a la hora de practicar, porque finalmente habrá un examen. Y ese examen, si tú no adquieres las competencias nuevas que te están planteando, tú vas a basarte sobre las creencias y sobre las dinámicas que tú ya conoces. Entonces, puede ocurrirte que sea el efecto contrario. Conocer no significa hacerlo bien, sino conocer bien lo que tú ya sabes, más lo que tienes que aprender, siempre con la capacidad y con la honestidad incluso, ¿no? Y la humildad de que siempre aprendemos, nos va a ayudar mucho también a entender que el mundo no funciona como siempre creemos, sino que hay muchísimas realidades y muchísimas formas de entender las cosas. Entonces, adaptarnos a todo esto nos va a ayudar mucho a dominar eh, una comunicación audiovisual en el futuro mucho más eficaz y más profesional, ¿no? Eh, el vídeo turístico siempre pensar que se tiene que construir desde la honestidad y siempre desde el respeto por el destino y por el público. Hay multitud de casos de proyectos que han sido respetuosos con el destino y han provocado el efecto contrario. En los que lo consumieron en su momento, no, pero en el resto de gente que lo ha consumido porque se comparte y terminó siendo viral, provoca el efecto contrario y eso provoca en el profesional una desbandada de segmentación de público.
¿vale? Entonces, cuidado con no ser honestos y no ser respetuosos con el destino. No todo vale. ¿Eh? La coherencia entre lo que estoy creando y la experiencia real es fundamental para gestionar expectativas en la gente. Cuando el contenido que estamos haciendo muestra fielmente lo que quiero mostrar, o sea, el entorno, el tipo de actividad, lo que sea, el viajero llega al destino con una percepción súper ajustada. En cambio, vídeos que hagamos excesivamente idealizados, descontextualizados, al final con una falta de respeto al destino, con un conocimiento no previo de lo que estoy haciendo, eso genera frustración, ¿eh? Y afecta muy negativamente a la valoración de la experiencia. Entonces, bueno, es verdad que nos vamos a encontrar con mucho tipo de cliente, mucho tipo de viajero, que habrá gente más exigente y otra que no lo es, evidentemente, pero dependiendo de lo que estemos haciendo, va a generar esa frustración o no, ¿vale? Entonces, pensar que al final esta profesión está muy ligada a la dimensión humana, ¿no? Y a la cultural también, pero a la humana. Entonces, mostrar, como decimos siempre, personas, situaciones cotidianas y contextos reconocibles, pues van a permitir construir un relato audiovisual muy cercano, ¿no? Pensar que el vídeo no solo enseña un sitio o un lugar, sino una forma de vivir las cosas. Entonces, eso conecta muy bien lo emocional con el espectador. Eh, la coherencia, para terminar, la coherencia audiovisual también se manifiesta muy bien o muy claramente con el tono del relato. El estilo del vídeo, ¿no? Su ritmo y su forma de narrar lo que estamos planteando debe estar alineado muy bien con la identidad del proyecto, ¿no? No es lo mismo un alojamiento rural, una visita patrimonial, una experiencia gastronómica, ¿no? No requieren de los mismos enfoques. Entonces, adaptar el lenguaje audiovisual a cada tipo de experiencia ayuda mucho a una comunicación más clara, ¿no? Entonces, hay que evitar por todos los medios la estandarización del contenido, no repetir fórmulas visuales genéricas, copiar estilos que sean ajenos al territorio, al proyecto que estamos haciendo, porque al final lo que hacen es diluir la identidad del destino. Aportar siempre por una mirada propia y contextualizada de lo que estoy haciendo, porque nos va a permitir diferenciar el proyecto y reforzar su autenticidad, ¿no? Lo que decíamos antes, la marca propia, ¿no? La autenticidad no implica renunciar a la planificación. Planificar un vídeo desde la realidad del destino ayuda muchísimo a seleccionar qué mostrar y cómo hacerlo, sin intentar falsear ningún tipo de experiencia. Tenemos que asumir que todo lo que haga desde una perspectiva profesional, eh, ser auténticos implica asumir una responsabilidad comunicativa. Eh, el creador de contenido influye muchísimo en la percepción del destino y la decisión del viajero. Entonces, comunicar con rigor, con sensibilidad, conocimiento del entorno y respeto por el territorio es la clave de muchísimos futuros profesionales. Entonces, no todo el mundo asume este tipo de, bueno, de responsabilidades, por decirlo de alguna manera, comunicativas, ¿no? Es como que, bueno, pues yo tiro por aquí y donde salga. Termina siendo contraproducente, ¿de acuerdo? Entonces, seamos muy honestos con todo lo que hagamos, ¿de acuerdo? No más es mejor. ¿Mm? Eh, mm, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque en el temario próximo sí que habla quizá más de la aplicación práctica, ¿no?
de todo esto, ¿no? Entonces, em, ya me gustaría pasar en la próxima clase, me gustaría pasar más ya directamente a lo que es la iniciación con el storytelling o el streaming y bueno, pues con un montón de cosas que nos van a aportar valor a toda esta información que estamos viendo en las diferentes clases y bueno, yo creo que al final el valor de todo esto, pues con todo ese tipo de experiencias, ¿no? Que estamos planteando desde la experiencia turística digital, al final conlleva un montón, ¿no? de elementos alrededor de no solamente de las competencias digitales previas y técnicas que tenemos que saber, sino de una cantidad de conceptos que sí me gustaría, pues, de alguna manera ver con vosotros y que yo creo que nos pueden aportar muchísima información, ¿no? Bueno, pues yo creo que dando por finalizada la clase con respecto al contenido, os animo a seguir, los que veáis el vídeo, animo a seguir estudiando no solamente los contenidos, cuando terminéis la parte obligatoria, si tenéis tiempo, dedicar un poco de tiempo también a los materiales complementarios, porque son muy interesantes, están hechos con muchísimo rigor, y con muchísimo cariño para que de alguna manera os sirva de complemento a la hora de entender propuestas que en el futuro vais a desarrollar y bueno, pues que de alguna manera yo siempre creo que todo lo que está hecho con profesionalidad y cariño al final termina siendo bueno, da un aporte, no solamente desde el punto de vista del estudio, sino también desde el punto de vista de la emoción, ¿no? Entonces, al final, yo creo que al final el objetivo de estos cursos también no solamente que os forméis como complemento a todo lo que ya sabéis, sino que de alguna manera os emocione y os haga sacar de vosotros la parte más importante que a lo mejor está un poco más escondida y que os ayude en el futuro a ir por el camino, ¿no? De mostrar esa diferenciación que al final es lo que yo creo que buscamos un poco todos, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos la sesión y bueno, pues nos vemos en la próxima. Un saludo a todos.